Les bendiga a todos en esta mañana. Bueno, y en especial a las mamás. El pastor ha orado por ellas. Ah, Bien, estamos acá y vamos a ir a la palabra de Dios. Seguimos en nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. San Mateo. Durante los 2 domingos anteriores, el pastor nos enseñó bajo el tema victoria sobre el miedo y la destrucción. Bueno, tomando los últimos versículos del capítulo 8, a ver si recordamos, Jesús había viajado a la región de Gadara, había atravesado el mar de Galilea, fue a la región de Gadara, y allí Jesús libertó al endemoniado gadareno, hizo un milagro, y ese milagro llevó a que los ciudadanos de Gadara expulsaran a Jesús, ¿no? Le dijeran a Jesús que se fuera. Entonces Jesús nuevamente se sube en el barco, en la lancha pues, y regresa a donde había salido inicialmente, a la ciudad de Capernaum. Bueno, en ese viaje en el barco ya no hubo tormenta y nuevamente Jesús está en la ciudad de Capernaum. Jesús llevaba cerca de 1 año y medio en su ministerio. Estaba ya en su año de popularidad y dice la Biblia en Mateo 4:23 que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre las gentes. Su fama se extendió por toda Siria, dice, y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y él los sanaba. Su ministerio está en pleno año de popularidad, ¿no? Multitudes le siguen y Capernaum, la ciudad donde él llega, se convierte en su centro de operaciones en esta etapa del ministerio. Allí vivían, en Capernaum, vivían algunos de los discípulos. Las familias de sus discípulos vivían allí y Jesús llega normalmente a una de esas casas, a la casa de Simón Pedro o a la casa de Juan y su hermano. Jesús llega allí y Jesús cuenta la historia que Jesús después de regresar a Capernaum, él llega a una de estas casas y él empieza a enseñar y la casa se empieza a llenar y a llenar y a llenar de gente. Y dice que no había un lugar ni siquiera enfrente de la puerta mientras él predicaba la palabra de Dios. También allí está él predicando y llegan los sacerdotes, los líderes religiosos, llegan allí para escuchar a Jesús. Y quiero que tengamos esta imagen en mente, porque hoy vamos a continuar con el capítulo 9 de Mateo. Pero Jesús ahora está en una casa, está seguramente de pie o sentado, y esa casa está completamente llena de gente y él está allí predicando. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Si usted me acompaña, puede colocarse en pie, leemos juntos, está en la pantalla o usted la tiene en su Biblia, usted la tiene allí en papel. El título de este texto en mi Biblia es Jesús sana a un paralítico, ¿no? Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, subió Jesús a una barca, cruzó al otro lado y llegó a su propio pueblo. Unos hombres le llevaron a un paralítico acostado en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos de los maestros de la ley murmuraban entre ellos, este hombre blasfema. Como Jesús conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué dan lugar a tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Se dirigió entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa.
Al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificando a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Mateo, en su evangelio, es un escritor muy resumido para contar los eventos que suceden. Mateo, en cambio, es un evangelio muy profundo en los sermones que da Jesús. Hay 5 sermones en Mateo que vale la pena estudiarlos. Ya estudiamos uno de ellos. Déjeme leer esta historia, cómo la cuenta Marcos, que da un poco más de detalles. Dice el evangelio de Marcos: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Y pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta. Mientras él le predicaba la palabra de Dios, llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo, encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla, justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan esto en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados? O ponte de pie, toda tu camilla y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla, vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar por un minuto. Señor, te doy gracias por esta mañana. Nuevamente, Señor, nos acercamos a estudiar tu palabra, a escudriñarla, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo nos asista, que seamos tocados, ministrados, desafiados, Señor. Toma este lugar. Espíritu Santo, te damos libertad y rogamos que te muevas con poder en medio de nosotros. Toma el control de todos los que estamos aquí, del ambiente, de nuestro espíritu, de nuestros pensamientos, de nuestro corazón, y obra en medio de nosotros con poder mientras escudriñamos tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que me des una doble porción de tu espíritu para enseñar con autoridad, con claridad y con sencillez tu palabra. Amén y amén. Los que no se han sentado pueden tomar su lugar. Muchas gracias. En el año 1943, un psicólogo americano, Abraham Maslow, publicó un artículo que llamó Una teoría de la motivación humana. Y él propone una jerarquía, unas categorías que clasifica las necesidades humanas, ¿no? Yo lo he puesto acá en una diapositiva, en una imagen. Él clasifica las necesidades humanas en 5 niveles, ¿no? En el nivel más bajo coloca las necesidades fisiológicas, ¿no? El comer, el dormir, descansar, todas las necesidades, respirar, tomar agua. Luego vienen las necesidades de seguridad y protección, ¿no? Todos tenemos necesidades de seguridad. Luego vienen las necesidades sociales, necesidad de pertenecer, ¿no? De ser parte de una familia, una comunidad, de ser parte de, ¿no? Y luego vienen las necesidades de autoestima. Necesitan respeto, necesitamos respeto por sí mismo,
necesitamos que los demás nos respeten, necesitamos autoconfianza, valoración, bueno, los logros que nos generan un estatus, y vamos subiendo hasta el punto de la autorrealización. El señor Abraham Maslow es uno de los psicólogos que crearon la filosofía humanista. Y aunque yo no soy humanista, quiero tomar esto de las necesidades humanas, este punto, para decir que nosotros los humanos, en verdad, clasificamos nuestras necesidades. Y aunque ese es el principal problema, que nos equivocamos en definir cuál es nuestra primera necesidad, nuestra segunda necesidad, lo cierto es que lo que dijo este señor sí sucede en la realidad. Nosotros muchas veces normalmente estamos clasificando nuestras necesidades, dándole un orden a nuestras necesidades. Y lo otro que él decía es que no podemos subir un nivel si no hemos superado el anterior. Por ejemplo, es difícil preocuparse por las necesidades intelectuales sin satisfacer nuestras necesidades básicas, ¿sí? Si no has comido, no has dormido, no te has hidratado, no has tomado agua, pues va a ser muy difícil que puedas ir al siguiente nivel de crecer intelectualmente. Pues bien, cuando pensamos en nuestras necesidades, nosotros normalmente hacemos una pirámide mental. No, queremos cosas en todos los niveles. Y de hecho, invertimos toda nuestra vida satisfaciendo nuestras necesidades. Algunos, las necesidades que nosotros pensamos, y otras necesidades impuestas, porque ahora tenemos muchas necesidades que son impuestas por amigos, por el contexto, por las redes, por la sociedad. El punto aquí es que muchas veces nosotros en nuestra escala de necesidades dejamos a un lado necesidades que son fundamentales y nos ocupamos de otras que tienen menor valor. Pues bien, usted dirá, bueno, ¿para dónde vas con esto? Déjeme decirle que el texto que vamos a estudiar en esta mañana, que acabamos de leer, en sus personajes hay un hombre que está enfermo, que tiene un problema, una necesidad muy grande, que a los ojos de todas las personas que estaban allí en Capernaum, que estaban en aquella casa, era su necesidad principal. Era un hombre paralítico, pero que a los ojos de Jesús no era esa su necesidad principal. Por ello Jesús reordena su pirámide, sus necesidades. Él cambia sus prioridades. Y hoy vamos a analizar este texto y vamos a tomar bajo el tema reordenando nuestras prioridades, basado en este texto. Y vamos a analizar tres aspectos importantes que presenta el evangelista en este texto. Lo primero es que una vida paralizada revela necesidades profundas. Una vida paralizada revela necesidades profundas. Dice el versículo 2, unos hombres le llevaron un paralítico acostado en una camilla. El personaje en este punto es obviamente el paralítico. No dice su edad, no dice su nombre, no dice cuándo llevaba así, no dice si era algo que le había sucedido, algún accidente. Bueno, no. La historia cuenta, y lo que normalmente se ha asumido, es que este hombre tenía toda su vida, había estado paralítico. No, vivía en un estado de postración, padecía una parálisis. Su vida había transcurrido en una camilla. Antes no habían colchones, entonces era una camilla, un junco, una estera, y él había visto pasar su vida desde el piso, ¿no? Desde el piso, tirado allí en aquella camilla. Ser paralítico implica estar inmovilizado, ¿no? Sin capacidad de desplazarse, porque no era como hace 2000 largos años, no era como ahora, ¿no? Tienes una silla de ruedas que le puedes con los ojos o con la mente o ya te puedes mover. No,
no habían sillas de ruedas todavía. Entonces el hombre estaba inmovilizado, sin capacidad de desplazarse. No podía trabajar o defenderse por sí mismo, porque su enfermedad no solamente afectaba a su cuerpo, sino que afectaba toda su vida. No podía tener satisfechas sus necesidades básicas, no porque no quisiera, sino porque realmente no podía. Ni siquiera en la primera escala que vimos antes de Maslow. Sus necesidades físicas de moverse, de acceder a alimentos, de hacerse higiene, el cuidado diario, no lo podía hacer. Dependía 100% de otros para sobrevivir. Y digamos que para aquellos que lo cuidaban, pues toda la vida realmente este hombre era una carga, ¿no?, para los de su casa. La parálisis física también implicaba una parálisis económica y social. No había forma de trabajar, porque como dije antes, ni modo de desplazarse. En una sociedad de honor y de vergüenza como la judía, una persona de esa condición era una persona muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable. Su perspectiva de vida y su proyecto de vida pues no existía. Humanamente hablando era muy limitada. Su parálisis le cerraba las posibilidades laborales, de matrimonio, las posibilidades sociales, y seguramente este hombre vivía de las limosnas, ¿no? De las limosnas que le daban otros. No sé si podamos decir que él tenía vida, o más bien que él sobrevivía, ¿no?, sin ninguna proyección de futuro y de esperanza. El análisis emocional de un hombre así es de frustración, de vergüenza, de impotencia, la sensación de ser carga para otros. Espiritualmente, este hombre era excluido de la sinagoga. No tenía una vida religiosa de comunidad, porque los judíos los sacerdotes creían que una enfermedad como esta era producto del pecado. Y entonces este hombre era excluido, era el castigo del pecado y era excluido de la sinagoga. Podríamos decir que este hombre vivía con mucho resentimiento, con la vida, con sus líderes y con Dios mismo. Y seguramente este hombre, claro que necesitaba un alivio físico, pero también necesitaba un alivio emocional, espiritual en su corazón. Sin lugar a dudas, una vida de parálisis refleja necesidades profundas. Llega cargado por la única amiga de su vida, su estera, ¿no?, su junco, su camilla, donde, como dije antes, veía pasar su vida. Déjeme traer un poquito esta situación a contexto. Obviamente podemos dar gracias a Dios porque ninguno de nosotros padece una condición de parálisis, postrado en una cama como este hombre. Sin embargo, aunque muchas personas no tienen una parálisis física, muchos viven una parálisis emocional por heridas no sanadas que han guardado, que han cargado con ellas por muchos años de su vida. Algunos viven una parálisis económica porque viven una vida bloqueada financieramente, donde sus recursos nunca alcanzan, nunca hay suficiente. Muchos viven una vida cargada, limitada. Algunos podríamos decir que funcionan, pero no avanzan. Tienen dinero, pero no hay paz. Tienen familia, pero su familia hay tremendas divisiones, líos de puertas para adentro. Algunos tienen un tope en su vida que no les permite avanzar, que no les permite crecer. Y ese tope puede ser una condición de salud, una condición familiar, una condición económica, una condición social. ¿Y por qué no decirlo? Algunas veces la falta de disciplina, la falta de compromiso con los proyectos que emprende, la falta de tenacidad o sencillamente la pereza.
La pereza. Y ¿por qué no decirlo? En algunos casos, la dependencia de otros. A veces económicamente, a veces espiritualmente, o sencillamente nos acostumbramos a que nos hagan todo. Estamos, pero no hay avance. Y podríamos decir que aunque no estamos postrados en una camilla, si vivimos una parálisis muy dentro de nosotros en algunas áreas de nuestra vida. Para ampliar esto, déjenme invitarle a pensar, a evaluar por unos momentos tu avance en la vida en los últimos 5 o 10 años. Quizás puedes decir, bueno, yo he crecido económicamente, intelectualmente, ministerialmente, he crecido en todas las áreas. Pero quizás, muchos siendo honestos, tenemos que reconocer que llevamos algún tiempo paralizados sin algún avance, inclusive retrocediendo en muchas áreas de nuestra vida. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, el problema, como en el caso de este hombre, no es visible, sino es lo que se carga en nuestro interior. Podemos estar muy bien por fuera, pero muy, muy rotos por dentro. Este hombre que sobrevivía paralizado necesitaba la intervención de Jesús, al igual que muchos de nosotros, de los que estamos en este lugar en esta mañana. Cuenta la historia que este hombre tenía 4 amigos, los cuales tenían una fe muy activa, no solo una convicción interna, su fe era visible. Su fe era una fe perseverante. Trabajaban en equipo, en la creatividad para llevar a otros a Jesús. Se enteraron que Jesús estaba en aquella casa. Se enteraron que el que estaba haciendo milagros estaba allí. Y conocían al hombre que vivía postrado. Y dice la Biblia que ellos fueron por su amigo que vivía postrado. Lo cargaron hasta la casa donde llegaba, donde Jesús enseñaba. Se encontraron con la casa repleta, con una multitud de personas que no permitían entrar, porque muchos venían a escuchar a Jesús. Estaban también los líderes religiosos que venían a escuchar y a juzgar a Jesús. Y déjeme hacer un paréntesis aquí. Me gusta esta escena de la casa llena con estas diferentes personas que llegan a ver a Jesús. Porque sabe que esos 3 tipos de personas, los que vienen a escuchar la palabra de Jesús, que se sientan y atienden, los que vienen a observar, cuestionan y critican, y los que vienen a traer otros a Jesús, los que rompen el techo, porque ellos dijeron, esto está lleno, vamos a ir arriba, rompemos el techo y bajamos este hombre hasta donde está Jesús. ¿Sabe una cosa? En la iglesia también hay estos 3 tipos de personas. Los que egoístamente escuchamos la palabra, venimos muy juiciosos, escuchamos la palabra, pero nunca consideramos siquiera traer a alguien a Jesús. Otros, los que vienen a mirar, a observar, a cuestionar y criticar todo lo que se hace. Y otros los que vienen a estar delante de Jesús, pero no vienen solos, sino que traen a otros, aquellos que rompen el techo. Sin profundizar en esto, porque el pastor hace unos meses habló sobre los amigos de Jesús, solamente déjeme dejarles una pregunta. ¿Somos amigos que cargan o espectadores que criticamos? Tú eres de los que cargan a otros si es necesario para traerlos a Jesús, o eres de los que observan y critican todo lo que se hace. Pues el punto aquí es que la multitud fue un obstáculo para estos 4 hombres. Para que ellos pudieran llevar a sus amigos a Jesús. Y voy a dejarles algo más aquí. Usted va a encontrar en la Biblia que muchas veces
Cuando hay multitud de personas, esto representa un obstáculo para que las personas puedan ver realmente a Jesús. Por eso, es un apunte personal, prefiero una iglesia pequeña, muchas iglesias pequeñas y no una iglesia con muchísimas personas, porque muchas veces la multitud es un obstáculo para que las personas vean a Jesús. Pero bueno, nuestros amigos no se rindieron. Su fe no era una fe cómoda, era una fe incómoda. Fueron creativos en llevar su amigo a Jesús. Dice el Evangelio en Marcos 2:4, como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron a este hombre en la camilla justo delante de Jesús. Me imagino estos hombres. Llegan a la puerta, encuentran eso abarrotado de gente. ¿Qué hacemos? Esperamos en la fila. Ellos no negociaron, sino lo amarramos bien, lo subimos por las paredes, van al techo, abren una teja y lo bajan delante de Jesús. Creo que sin lugar a dudas eso llamó la atención a todos los que estaban allí, a todos los que estaban allí. Dice el versículo 2 que al ver la fe de ellos, una fe que se ve, que no se esconde, que no se detiene ante los obstáculos, que no negocia con los obstáculos, fueron determinados en su propósito. Lo que me llama la atención, más de todo lo que hicieron, es que ellos no estaban buscando un milagro para ellos, sino para su amigo. No estaban buscando algo para ellos, estaban buscando algo para otros. Déjeme hacer una recomendación en este punto para todos la iglesia. Nosotros somos la iglesia, cada uno de nosotros. Debe ser nuestra iglesia, debe ser un lugar donde los necesitados no son ignorados, sino son llevados a Cristo. Una iglesia sana no solamente observa el dolor, sino que carga al herido. Es creativa en traer los otros a Jesús. Donde los paralíticos físicos, emocionales, espirituales son llevados a Cristo para ser sanados. Para que Cristo trate con las necesidades profundas de cada una de las personas que llegan dolidas. De cada uno de aquellos que viven una parálisis en su vida. En segundo lugar, Jesús reordena sus prioridades. Dice el versículo 2, en la segunda parte, dice que Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Tus pecados quedan perdonados, te son perdonados. Todos los que estaban allí abarrotados en la casa por donde bajaron el hombre, esperaban que Jesús hiciera ¿qué? ¿Qué esperaban que Jesús hiciera? Si tú estuvieras allí y bajan al hombre enfermo, ¿qué esperaban que hiciera? Que lo sanara. Claro, yo también. Para todos esa era su prioridad, la sanidad física. Sin embargo, Jesús, que es el Hijo de Dios, que ve un poco más allá de lo que nosotros vemos, le dice: ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús no responde al primer síntoma visible, sino a la raíz más profunda de su estado, el pecado de su corazón, aquello que nosotros no podemos ver. Primero lo anima, le dice ánimo, le da valor, luego le da un estatus de hijo, le dice de identidad, de sentido de pertenencia, de dignidad, ¿no? Luego le dice: tus pecados te son perdonados. Parece en alguna medida que Jesús es insensible a la necesidad que tiene este hombre. Todos esperaban que Jesús le sanara. ¿Por qué no sanarlo primero y después mirar el tema de los pecados?
Yo creo que todos diríamos, bueno, maestro, ahorita hablamos de los pecados, pero primero, levántalo primero y luego miramos lo demás, ¿no? Pero Jesús no minimiza la necesidad física, la coloca en el lugar correcto, dentro de una visión más amplia de una redención integral. Jesús reorganiza las necesidades de este hombre y de nosotros. Él empieza a trabajar primero en lo que es eterno. La enfermedad, claro que es un agobio terrible. Atrás hice una descripción de la enfermedad que padecía este hombre. Y no quiero minimizar la enfermedad, pero más agobio es el problema no visible del corazón. El problema más profundo del ser humano no es solamente la enfermedad, no es solamente la escasez, no es solamente la carencia de algo o el ser rechazado o excluido, sino que es la ruptura de la relación con Dios generada por nuestra rebeldía en nuestro corazón. La enfermedad física puede ser aliviada, puede ser curada, y ahora sí que hemos avanzado. Los médicos han avanzado muchísimo en esto, pero el pecado, la enfermedad del corazón, la culpabilidad del pecado no puede ser sino tratada únicamente por Dios. Y si no es tratada, así tengas una sanidad física, así no padezcas ninguna enfermedad, si no es tratada la enfermedad del pecado, el hombre irá al infierno por su eternidad. Por eso Jesús le da mayor relevancia a ser sanado del pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. El pecado afecta al alma, afecta el corazón, afecta toda la existencia humana. La ata, la domina, la esclaviza, arruina su vida. Y el único que puede tratar esta enfermedad es Jesús. La Biblia dice que Jesús vino al mundo, murió en la cruz para darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Jesús iba a nacer, el ángel le dijo a José, le dijo, le pondrás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice Mateo 1:21. No podemos olvidar que la razón básica, prioritaria por la que Jesús se encarnó y vino al mundo fue para liberar al hombre de sus pecados, para sanar al hombre de la enfermedad del pecado. Para Dios sí que es importante nuestras necesidades físicas, cambiar nuestras circunstancias, lo exterior, pero mucho más importante, a Él le interesa nuestro corazón. Antes de sanar el cuerpo físico, antes de sanar nuestras circunstancias, la raíz más profunda del problema humano es un problema espiritual. Hay que sanar el corazón primero para asegurar la vida eterna. Jesús quiere sanar la raíz y luego la apariencia. Jesús le dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, podemos imaginar un poco. Todos están expectantes que Jesús levante a este hombre, le sane. Y Jesús le dice, ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Y todos quedan pues como aterrados, ¿no? Además, ¿qué sucedió con el hombre? Nada. En la apariencia no sucedió absolutamente nada. No sucedió nada y todos estaban esperando que Él lo sanara. ¿Sabe algo? Muchas veces nos sucede que pedimos a Dios un cambio en nuestras circunstancias. Queremos que Él mejore nuestra economía, queremos que Él mejore nuestras relaciones, que nos sane, que nos dé cosas materiales, que resuelva todos nuestros problemas. En el fondo, muchas veces queremos un Jesús que sea un Jesús aspirina, que usarlo
para que nos calme todos nuestros dolores de cabeza. Pero Jesús quiere ser mucho más que eso. Quiere cambiar nuestro corazón. Pasamos por alto que Jesús no vino a hacernos la vida más cómoda, vino a darnos una nueva vida desde adentro. Nos equivocamos en ordenar nuestras prioridades y también en cómo gastamos nuestra energía tratando de suplir nuestras necesidades. Tu mayor problema no siempre es lo que te duele, sino es lo que te separa de Dios. Jesús nos llama a reordenar nuestras prioridades, nuestras necesidades. Lo primero que hay que tener en línea, lo primero que hay que tener en orden es nuestra relación con Dios. No una relación fría, no una relación distante, no una relación de lejos, a medias, no una relación de solo los domingos, sino una relación profunda de amor que crece día a día en intimidad con Él. Una relación que sea la prioridad número uno en nuestra vida. En tercer lugar, hemos visto que una vida paralizada revela necesidades profundas. En segundo lugar, Jesús reordena las prioridades. Y en tercer lugar, Jesús es Señor de lo visible y lo invisible. Cuando Jesús le dijo a este hombre: tus pecados te son perdonados, en el original lo que Jesús está diciendo es: tus pecados están siendo perdonados en este momento. No van a ser perdonados, no fueron perdonados antes, no van a ser perdonados en el futuro, no, están siendo perdonados en este momento. Y a los oídos de los líderes religiosos, pues eso era una blasfemia, como ellos lo dicen. ¿Por qué? Porque para los oídos de los líderes religiosos, el único que podía perdonar pecados era Dios. Era el único que tenía esa potencia. Es el único que tiene. Dice Isaías 43:25: yo soy el Dios, hablando Dios, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Por eso ellos dicen: pero ¿qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? El único que puede perdonar. Y ellos tienen toda la razón. Ahora, Jesús no corrige esa afirmación. Jesús confirma esa afirmación. Él le dijo al hombre: tus pecados están siendo perdonados, haciéndose igual a Dios. Y ese fue el problema de este evento, que Jesús se hace igual a Dios ante los ojos de todos los que estaban allí. Sin embargo, la orden que tiene Jesús, que da Jesús, no tiene una acción visible para los que estaban allí. Ya mencioné que luego de que él pronunció no pasó absolutamente nada. Estaba pasando algo en el corazón de ese hombre. Ese paralítico estaba siendo limpio, su culpa estaba siendo quitada, su remordimiento estaba pasando, estaban pasando cosas en el corazón y en la mente de ese hombre. Pero el punto acá es: si Jesús se está haciendo igual a Dios porque está perdonando pecados, y Jesús no es Dios, Jesús sería el mayor impostor que ha existido. Pero Jesús dice: claro, le estoy diciendo que tus pecados te son perdonados. Y él dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O toma, o levántate ya. No sé cuál sea más fácil, pero decir que tus pecados te son perdonados era muy fácil porque no pasaba nada. Nadie lo podía comprobar. Por eso él dice: para que vean que soy Dios, que soy el Hijo de Dios, y utiliza la palabra hijo de hombre. El término hijo de hombre es utilizado por Daniel para el poder de Dios, el Hijo del Altísimo, de Dios, que tiene todo el poder sobre la tierra y sobre los cielos. Y él dice: para que vean que el Hijo del Hombre, que tiene todo el poder,
es Dios de lo invisible y de lo visible, voltea al hombre y le dice: a ti te digo, levántate. Y este hombre dice que saltó, dice Marcos, se levantó y salió caminando. Ese es el razonamiento de Jesús. Jesús le dice al hombre: toma tu camilla. Ahora él cargaba la camilla que lo cargó por años, como un trofeo, como una prueba superada por el poder de Jesús. Y le dice: vete a tu casa. Lo regresa ahora a su casa siendo útil. Un hombre que no tenía valor, ahora tiene valor. Ahora era un testimonio del poder de Jesús. Podía trabajar, podía valerse por sí mismo, podía suplir sus necesidades, ser parte de una comunidad, servir a otros. Pero mucho más importante que eso, este hombre tenía una seguridad de vida eterna, porque Jesús había perdonado sus pecados. Jesús había perdonado. El versículo 7 dice: levantándose, se fue a su casa. Este milagro revela que en Jesús no hay separación entre lo espiritual y lo material. Él es el Señor sobre la conciencia, sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la comunidad, sobre la historia, sobre todo lo visible y lo invisible. El paralítico entró cargado, dependiente, limitado, pero salió transformado, salió perdonado, con un corazón libre de pecado. Salió caminando, cargando su camilla, completamente sano, con un propósito de vida, restaurado totalmente. Muchos quedaron asombrados. Dice que al ver esto, la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado esta autoridad a los hombres. Pero los religiosos siguieron criticando, resistieron el poder de Dios. El milagro funciona como una señal del reino. La curación no es un espectáculo, sino una prueba visible de una autoridad invisible. Lo invisible es el perdón de los pecados, lo visible es la sanidad. Pero Jesús es el Señor de las dos cosas. La obra de restauración es completa. Déjeme terminar diciendo, como dije al comienzo, quizá no tengas una enfermedad tan terrible como esta. Quizá tengas una enfermedad física, pero no algo tan terrible como esta. Pero todos los hombres tenemos la necesidad básica y fundamental del perdón de los pecados que tenía este hombre paralítico. Sin importar que seas próspero, sin importar que te esté yendo bien, sin importar que seas buena persona, si no tienes el perdón de los pecados dado por Jesús, tu destino final será el infierno, dice la Biblia. Jesús tiene el poder. Su sangre derramada en la cruz sigue perdonando pecados, sigue sanando vidas, sigue restaurando los corazones de todos aquellos que vienen en fe y arrepentimiento a Él. Este texto claro deja algo claro: que Jesús es el único que puede perdonar los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado, que vino para sanar nuestros pecados. Acudir en fe a Él, en arrepentimiento, Él va a perdonarnos todos nuestros pecados. Dice la Biblia que Jesús envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que seamos salvos a través de Él. Él vino a salvar a todos los que acudan a Él en fe, en arrepentimiento. Necesitamos una fe que no se acomode, una fe que se incomode, una fe que se note, no que nos vuelva religiosos, sino que pase los obstáculos, que sea un canal para traer a otros a los pies de Jesús. Y seguramente cuando tengamos esa fe, vamos a ver milagros
muy, muy grandes entre nosotros. Inclinemos nuestro rostro y vamos ahora. Y quisiera hacer una oración en esta mañana. Si tú has entendido esta palabra y reconoces que necesitas el perdón de tus pecados, no tienes una relación con Jesús y quieres decir en esta mañana, quieres empezar una relación con Él, quieres invitar a Jesús para que Él perdone tus pecados, Él llene tu vida y empiece a cambiar tu existencia. Si no tienes esta relación, yo quiero hacer una oración por ti en esta mañana y quieres iniciarla hoy. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Me lo haces saber levantando tu mano donde estás. Hay alguien que quiere decirle: Señor, yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Bien, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga, mujer. Quiero invitarles algo más. Dios te bendiga. Quiero invitarles para que ahí donde están se coloquen en pie. Vamos. El primer paso era levantar la mano. Segundo paso, vamos a colocarnos. Hoy es día de salvación para nosotros. ¿Qué tal si ahí donde usted está cierra sus ojos y repite conmigo esta oración? Señor Jesús, te doy gracias por venir a este mundo para perdonar mis pecados. Hoy te abro mi corazón, te entrego mi vida y te ruego que establezcas tu reino en mi vida. Perdona mis pecados y ayuda mi fe, ayúdame en mi debilidad. Te ruego que traigas paz a mi corazón y una vida abundante de la que enseñaste, una calidad de vida. Te entrego mi vida y te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes todos los días a partir de hoy para tener una relación íntima de amor contigo y crecer en el conocimiento y en la fe tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén.